Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la introducción a la regulación y señalización molecular. Mencionarles que este tema y otros en particular los subiré en varias partes, los cuales dejaré en la descripción. Bien, empecemos. La biología molecular abrió las puertas a nuevas formas de estudiar la embriología y de mejorar el conocimiento del desarrollo normal y anormal. La embriología alcanzó ya el siguiente nivel gracias a la secuenciación del genoma humano y a las técnicas con que se investiga la regulación de los genes en varios niveles de complejidad. Así, pues, desde el nivel anatómico hasta el bioquímico y molecular, la historia de la biología ha ido avanzando, de modo que el conocimiento del lector aumentará en cada capítulo. El desarrollo del embrión está controlado por el genoma, que contiene toda la información necesaria para constituir un individuo. La información se codifica en el ADN en secuencias llamadas genes, que codifican las proteínas. A su vez, estas regulan la expresión de otros genes, funcionando como moléculas de señal que dirigen el desarrollo. Hay aproximadamente 23.000 genes en el genoma humano, cantidad que representa apenas una quinta parte del número predicho, 100.000, antes que concluyera el proyecto del genoma humano. Sin embargo, debido a varios niveles de regulación de la cantidad de proteínas derivadas de esos genes, la cifra se acerca más al número original predicho. Lo que se ha rechazado es la hipótesis de un gen una proteína. Por tanto, mediante diversos mecanismos un solo gen puede dar origen a muchas proteínas. La expresión de los genes se regula en varios niveles. 1. Pueden transcribirse distintos genes. 2. El ARN transcrito de un gen puede procesarse selectivamente para regular cuáles ARN llegarán al citoplasma para transformarse en ARN mensajeros. ARN. 3. Los ARN pueden traducirse de modo selectivo, y 4. Es posible modificar las proteínas elaboradas a partir de los ARN. Transcripción de los genes. Los genes están contenidos dentro de un complejo de ADN de proteínas, histonas principalmente, llamado cromatina. Su unidad estructural básica es el nucleosoma. Los nucleosomas constan de un octámero de proteínas histona y cerca de 140 pares de bases de ADN. Los nucleosomas se unen en grupos mediante el ADN que existe entre ellos, ADN de enlace, y otras proteínas histonas H1. Los nucleosomas mantienen fuertemente enrollado el ADN, de modo que no pueda transcribirse. En este estado inactivo la cromatina se asemeja a cuentas de nucleosoma en una cadena de ADN y se llama heterocromatina. Para que se realice la transcripción, este ADN debe desenrollarse a partir de las cuentas. En este estado, la cromatina recibe el nombre de eucromatina. Los genes están alojados dentro de la cadena de ADN y contienen regiones llamadas exones que se traducen en proteínas e intrones que se distribuyen entre los exones sin que se transcriban en proteínas. Además de exones e intrones, un gen típico contiene lo siguiente: una región promotora, donde se une la ARN polimerasa para empezar la transcripción, un sitio de inicio de la transcripción, un sitio de inicio de la traducción que designa el primer aminoácido de la proteína, un codón de final de la traducción y una región 3 no traducida que incluye una secuencia, lugar de inserción de poli-A, que facilita la estabilización de ARN mensajero, permitiéndose salir del núcleo y ser traducido en una proteína. Por convención, las regiones 5 y 3 de un gen se especifican en relación con el ARN transcrito a partir de él. Por tanto, el ADN se escribe a partir del extremo 5'3. La región promotora se localiza más arriba del sitio de inicio de la transcripción. Dicha región, donde se une ARN polimerasa, suele incluir la secuencia TATA, sitio llamado caja TATA. Pero para poder unirse a esta zona, la polimerasa necesita otras proteínas denominadas factores de transcripción. Estos tienen un dominio específico de unión al ADN y un dominio de transactivación que activa o inhibe la transcripción del gen cuyo promotor o potenciador ha unido al combinarse con otras proteínas. Los factores de transcripción activan la expresión de genes haciendo que el nucleosoma se desenrolle, liberando la polimerasa para que transcriba el molde de ADN e impidiendo que se formen otros nucleosomas. Los potenciadores son elementos reguladores del ADN que activan los promotores para controlar su eficiencia y la rapidez de transcripción a partir del promotor. Pueden alojarse en cualquier parte a lo largo de la cadena de ADN, sin que necesiten hacerlo cerca de un promotor. Igual que los promotores, unen a los factores de transcripción a través del dominio transactivador de estos últimos, y se usan para regular el ritmo de la expresión del gen y su localización en determinada célula. Por ejemplo, los potenciadores individuales de un gen hacen que el mismo gen se exprese en varios tejidos. El factor de
transcripción PAX6, que participa en el desarrollo del páncreas, de los ojos y del tubo neural, contiene 3 potenciadores individuales que regulan la expresión del gen en el tejido apropiado. Los potenciadores intervienen alterando la cromatina para exponer al promotor o facilitar la unión de ARN, polimerasa. A veces inhiben la transcripción y, entonces se llaman silenciadores. Este fenómeno permite a un factor de transcripción activar un gen, silenciando a otro al mismo tiempo al unirse a otros potenciadores. Así pues, también los factores de transcripción tienen un dominio específico, de unión al ADN específico de una región del ADN, así como un dominio transactivador que se une a un promotor o potenciador, activando o inhibiendo el gen regulado por esos elementos. La metilación del ADN reprime la transcripción. La metilación de las bases de citosina en las regiones promotoras de los genes reprime la transcripción de estos. Por tanto, el mecanismo silencia algunos de ellos. Por ejemplo, uno de los cromosomas X de las células de una mujer queda inactivado, inactivación del cromosoma X, por este mecanismo de metilación. De modo análogo, lo mismo se observa en los genes de diversos tipos de células, entre ellas, los miocitos que forman las proteínas musculares. Su ADN promotor está fundamentalmente desmetilado, no así las proteínas de la sangre, su ADN está muy metilado. En esta forma las células pueden mantener su estado diferenciado característico. La metilación del ADN también contribuye al sellado genómico donde solo se expresa un gen, heredado del padre o de la madre, mientras que el otro queda silenciado. Aproximadamente se sellan entre 40 y 60 genes humanos. Sus patrones de metilación se establecen durante la espermatogénesis y la oogénesis. La metilación silencia el ADN, inhibiendo la unión de los factores de transcripción o alterando el enlace de la histona. Esto estabiliza los nucleosomas y un ADN tan enrollado que es imposible transcribirlo. Muchas gracias, cualquier pregunta que tengan pueden dejarla en los comentarios y con gusto los responderé. No olviden suscribirse y hasta el próximo video.